Bueno, buenas tardes, soy Janina Escota, les hablo desde Alicante y hoy vamos a tener una entrevista especial con una chica que me han presentado a través de internet. Como todo esto ahora es tecnología y todo es muy moderno, como no nos podemos juntar en persona, vamos a hacer una entrevista a través de Zoom con Dina. Esta entrevista surgió de una situación particular que me pasó en Alicante. También me toca muy de cerca porque mi tío es una persona que va en silla de rueda y mi abuela también. Entonces, hablando con Armando, uno de los compañeros de la oficina, tuvimos la necesidad de ver cómo podíamos acercar este tema al mundo inmobiliario. Primero, creemos que va a ser de mucha ayuda en nuestra comunidad y también podemos ayudar a agentes inmobiliarios, podemos ayudar a los propietarios e incluso a la gente esta que está buscando viviendas. Entonces, hoy vamos a presentar a Dina Brumberg, que es experta consultora de accesibilidad y turismo en Accesa, proyectos integrales y consultora de diseño inclusivo en Táctil Studio, ¿no? Si no me equivoco. Táctil Estudio. Hola, Janina. Oye, Armando, gracias por invitarme. Es una hermosa oportunidad más de hablar del tema que es tan importante. Eh, Me habías dicho que querías que hablar un poco de mí. Me habías dicho, Sí, ¿qué hago yo aquí? cuéntanos un Porque, poco de, sí, eso, de tu experiencia en el sector y cómo lo ves ahora mismo también. mira, yo soy arquitecto y primero trabajé en el ejercicio profesional y tuve no sé, el pálpito, el momento de luz en el que pude incluso considerar hace muchísimos años el tema de la accesibilidad sin saber que iba a ser después tan importante. Tanto así que prácticamente 10, 12 años después yo empiezo a dar clases de accesibilidad en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia en Venezuela, que por cierto es de las, si no fue de las primeras, aún hoy es de las muy, muy escasas en todo el mundo, que son materias obligatorias en la formación de pregrado. Y eso es muy importante y vas a ver que eso incide en la cultura realmente que hay de la accesibilidad en el mundo, porque mucha gente no estudia de esto, ¿no? Y Sí. desde hace unos 20 años en esa facultad se habla de este tema en la formación de los arquitectos y en los últimos 10 años en la formación de los diseñadores gráficos. Y bueno, mi esposo también es arquitecto y trabajaba en el mundo inmobiliario. Y cuando nos vinimos a España, pues nos decidimos que de alguna manera teníamos que continuar con todo esto, ¿no? Y tuvimos bueno, la oportunidad de actualizarnos, de formarnos con la información local y con la información actual. Y tuvimos incluso un emprendimiento para hacer un apartamento turístico accesible. Eh, Qué y interesante. fue una reforma que nos gustó mucho también hacerla y el proyecto iba mucho más allá de esa reforma porque la idea era administrarlo como un servicio turístico accesible, pero en Madrid sucedió algo que hay un decreto que prohíbe dar uso turístico a apartamentos que están en edificios que tienen una única puerta de entrada. Ajá, sí. Y nuestro piso tenía una única puerta de entrada, por lo tanto dejó de ser turístico y tuvo que hacer de un diseño que era para turismo accesible de alquiler, tipo Sí. Airbnb, este tipo de cosas, pues se convirtió en un apartamento general, accesible. Y en ambos casos, y fundamentalmente en el caso cuando dejó de ser turístico para entrar a un mercado inmobiliario, apareció el gran vacío. No hay información, no es un filtro fácil de conseguir, todo el mundo usa accesible sin serlo muchas veces porque Claro. la gente no va a chequear que en verdad lo sea. No hay, no hay un punto de encuentro entre el que busca un inmueble accesible y el que lo necesita. Sí. Entonces, te podrás imaginar, ese ha sido un tema que nos introdujo
rápidamente en el entorno, ¿no? Hemos seguido haciendo reformas, no necesariamente han sido accesibles todas, son accesibles las que por demanda o si es un lugar de uso abierto, público, pues tenga que serlo, pero ese es un mundo en el que hay que trabajar todavía y el mercado inmobiliario no lo ha aprovechado. No lo ha Bueno, aprovechado. de momento, de momento. Curiosamente, en el momento en el que estaba comentando con Armando, fue una situación muy similar. Mi tío va en silla de ruedas y uno de los clientes me preguntó si la vivienda era accesible. Pregunté, me dijeron que sí, de hecho es un hotel muy conocido de aquí de Alicante. Y llegamos y con todo esto del confinamiento y tal, era una persona muy grande que iba en silla de ruedas y la accesibilidad que ellos tienen es como una rampa, pero con esta empinación. Entonces, claro, era súper imposible empujarlo de lo que pesaba el hombre. Y luego el segundo acceso que tenían era a través de un ascensor por el bingo. Pero como estábamos en COVID, el bingo estaba cerrado, con lo cual era imposible acceder a la vivienda. Entonces, a raíz de eso fue que normalmente decimos, sí, el paso de peatones sí que está, la gente con silla de ruedas, con carritos sí que puede utilizar y las ciudades son accesibles. Pero ¿tú crees que en España en general estamos preparados para incluir a personas con estas discapacidades o estas necesidades? Yo creo que sí. Yo creo que totalmente sí. Ujú. Porque España tiene, bueno, vamos a empezar por lo primero. Entrar por la puerta de atrás no es digno. No, Todo el mundo tiene que entrar por la misma puerta. Se puede negociar el tema, es decir, hay que entrar a la misma puerta porque todos somos usuarios del mismo servicio y somos ciudadanos por igual. Entrar por la segunda puerta tiene su negociación, cuando la edificación ya existe, es un bien patrimonial y hay muchas soluciones para que incluso esa segunda entrada sea hasta más digna que la primera. claro. Como pasa en el Louvre. Cuando uno entra a la pirámide del Louvre, lo divertido no es bajar por la escalera, que además es un espectáculo y es elíptica, sino bajar por esa plataforma hidráulica que todo el mundo quiere, y ahora es al revés, esto es solo para los que lo necesitan. Claro, claro. Entonces, pero la idea es que no vayas con las verduras, que suban las verduras a los restaurantes, que no sea un Claro. montacarga, un elevador de servicio, sino un elevador humano o Sí. humanizado. Y lo otro es que tratar siempre de que todos vayan por la misma puerta. Eso es clave. Pero entonces, ¿por qué te digo que España está lista? Porque todo el marco jurídico y normativo está escrito. Sí. España es pionera a nivel europeo y mundial. Yo estudié por España toda mi vida. Es Sí. decir, tanto turismo como accesibilidad son grandes padres de este conocimiento. No puede ser que teniendo 57 normas, que tienen normas homologadas con Europa, que tienen normas que se están haciendo en telecomunicaciones, en accesibilidad en todos los niveles, no hay sentido de que las cosas no estén aplicadas realmente. Digamos que entonces es un poco de falta de voluntad Yo creo que sí. o de inversión. Mira, es un poco de desconocimiento. Ah, Para mí es un poco de desconocimiento, porque, bueno, primero te puedo decir que la accesibilidad es obligatoria por las sí, leyes y por la Constitución, por los derechos humanos, todo el tema de la accesibilidad es un derecho humano, pero las leyes hacen normas de obligatorio cumplimiento y un código técnico. Esas son cosas formales, técnicas, porque la accesibilidad sí tiene que ver con unas medidas, que tampoco sí. es el coco, ¿ok? Si tú entiendes el principio de la accesibilidad, entiendes las holguras y el funcionamiento humano, son 10 medidas que se mueven, que se adaptan y sirven para ajustar un poco más el mundo, porque lo que hubo fue como un desbalance y nos fuimos por un camino y nos olvidamos que las personas pues, somos más diversas y duramos más años útiles y funcionales Sí. que lo que antes se había. Pero sí creo que es un tema de desconocimiento. Primero, la discapacidad no reconoce ni géneros, ni raza, nada. Es decir, eso está en todas partes. Es un mercado que existe y todos necesitan vivir, todos necesitamos vivir. Lo que Cómodo. hay es desconocimiento de que es un mercado que se mueve, es un bien que incluso se mueve en el mercado secundario de vivienda. Cuando yo adapto una casa y la vendo, quien la compra puede vivir más años en ella.
Es decir, es hasta buena inversión. Está demostrado que cuando una persona adecua la accesibilidad concibe el diseño de una manera accesible, es un 12.5% más económico que si lo haces ajustando lo que no se hizo en su momento. Claro, posteriori, sí. Es cuestión de asumirlo. Mira, en Estados Unidos, por decirte un ejemplo odioso, todos los hoteles tienen que ser accesibles y todos los condominios tienen que tener opciones accesibles, porque los que tienen más dinero son los jubilados, los que no tienen una temporalidad obligada, estacionalidad, pues con las vacaciones, se van a Las Vegas a jugar todo el tiempo, entonces todo es accesible porque cabe más gente. Es que la accesibilidad no es para las personas con discapacidad. La accesibilidad es para las personas de todas las edades, con hijos, obesos, que van perdiendo la visión y la audición. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, dices, pero me están rechazando mi piso porque no cabe entre la cama y la pared cuando va para el baño. Claro. Eso es una cuestión de accesibilidad, o porque la cocina, que es muy bonita, como era muy pequeña, la hicieron muy alta y la señora no tiene forma de agarrar las cosas arriba. Eso es accesibilidad. Entonces, que el baño es un poquito más grande, uy, qué bueno para todos un baño un poquito más grande, porque es cómoda, la accesibilidad es útil. Sí. Y es muy cierto el tema de lo que decías de replantearlo directamente desde la edición o desde la Constitución, porque, bueno, también entre otras cosas que hacemos, reformamos viviendas y una de las que acabamos de hacer ahora mismo no necesitaba ser una vivienda accesible para nada, pero tiene un salón magnífico, tiene unos baños grandes y estaba el tema de las puertas. Y como yo tengo a mi tío que va en silla de ruedas, siempre he dicho, oye, ¿esto es el mínimo para silla de ruedas? Pasa una silla de ruedas por aquí, porque si la puerta es de 60 y se puede poner de 70, ¿por qué la vamos a poner de 60? Vamos a hacerlo bien desde entrada para que luego no tenga que venir alguien a reformarlo por necesidad. Que sea en España es más fácil y más cómodo porque la norma pone un mínimo, que es incómodo, un mínimo de 78. En Latinoamérica se usa 90. Fíjate. Y hay lugares donde piden el metro, entonces 70 es algo así como que tú entras en la silla de ruedas y tienes que levantar las manos para que no se te raspen con los bordes de la puerta y después la vuelves a agarrar. Cuando uno se da cuenta que la accesibilidad es funcionamiento humano, es funcionamiento de todos, es decir, no es que no cabe en la silla de ruedas, es que no caben las manos de la persona que usa la silla de ruedas. No, pero incluso son detalles que uno no mira en el ascensor, porque tú dices, vale, sí, la silla pasa recto, pero luego ¿cómo te bañas? ¿Cómo giras la silla? En el ascensor, por ejemplo, mi tío muchas veces tiene que entrar de espalda, darse la vuelta y acomodarse para poder subir. Y a veces cabe él solo, y otras veces ni cabe, claro, está claro. Entonces, es como no solamente el tamaño de las puertas, sino en general que todo el uso sea cómodo y práctico. Claro. Una persona obesa, una persona embarazada, una persona que necesita una andadera, una persona mayor, una mamá que tiene que bañar al niño, que son dos personas. Es decir, es la accesibilidad, es comodidad, dignidad, normalidad para todos. O una cosa puntual que te puede pasar también, por ejemplo, los bungalows que se construyen aquí también, me estoy acordando por un detalle de una amiga, yo juego al pádel y una amiga se dobló un tobillo y no tenía habitación en la parte de abajo. Entonces eso es una cosa que tú dices, mira, yo nunca hubiera pensado que iba a necesitar una vivienda accesible, pero al menos una habitación en la zona plana o de acceso directo también tiene que haber, son cosas que no las pensamos hasta que no tenemos esa necesidad, claramente. Y secuelas de enfermedades, secuelas de infartos, accidentes, secuelas de COVID. Muchas viviendas tienen en la planta baja un estudio que termina siendo el apartamento, la habitación apartamento de la abuelita o del que está convaleciente o de quien no puede subir escaleras, porque no es solamente un tema de discapacidad, es un tema de equilibrio, es un tema de seguridad. Y no es tanto subirlas, es bajarlas, que es más peligroso todavía. Entonces, cuando uno ve que beneficia a más gente de lo que uno se imagina y que hay gente que en verdad la necesita, los usuarios de la accesibilidad son muchos. Quizás lo que menos se piensa en un inmueble accesible es la cocina. Porque
todo depende de cómo ves a la persona con discapacidad. Mientras la veas como un enfermo, que no lo son, a menos que tengan una enfermedad en ese momento, COVID, gripe, etcétera, mientras pienses que son personas que necesitan ayuda de otra persona, pues no vas a entender el problema. Pero cuando te das cuenta que las personas con discapacidad son cualquiera de nosotros, que puede tener la mañana pasado un hijo, nuestra pareja, nuestro mejor amigo, lo que sea, y que puede suceder en cualquier momento y de cualquier forma, y que vamos a envejecer y vamos a perder esas funciones. Cuando te das cuenta que la casa funciona, es que te das cuenta que hay un buen diseño por ejemplo. Entonces, la confiabilidad, la seguridad de que no te vayas a resbalar, de que no te vayas a golpear. Y cuando tú te das cuenta que la persona es autónoma, que la persona puede cocinar. Yo quiero vivir en mi casa, pero no quiero que me cocinen. Si yo soy buena cocinera, si yo he estado toda mi vida, ¿por qué no? Si son iguales a nosotros, son profesionales, hacen teletrabajo, siempre se les olvida la cocina. Entonces, allí sí puede haber una diferencia notable entre un piso tradicional y un piso que tenga una cocina accesible. Pues hasta que no lo dijiste no me había dado cuenta, pero sí, mi tío tuvo que tirar toda la cocina abajo, acaba de comprar un piso aquí en Alicante también, y tuvo que tirar toda la cocina abajo porque, claro, su silla de ruedas no cabe y no puedes estar cocinando así de lado y tal, no lo había pensado hasta que lo dijiste. No sus piernas, no es que correcto. no quepa la silla, eso es lo más importante, no es que no quepa la silla, es que le quepan las piernas a la persona usuaria de la silla. Es correcto. Fíjate que incluso en la forma de hablar no lo tenemos en cuenta, ni siquiera ahí. ¿Crees que es rentable o por qué crees que los constructores no piensan el diseño de las viviendas directamente con una perspectiva más accesible? Yo pienso que es un poco lo que hemos dicho, que es un desconocimiento y es un miedo al tema, ¿no? Yo creo que fundamentalmente acercarse al tema, estudiarlo, perderle el miedo. La gente dice que tiene miedo porque son muchas cifras. Como te digo, las cifras se resuelven. Lo más importante es que la gente entienda que lo que se tiene que garantizar, además de cumplir las normas, es de cumplir lo que se llama la cadena de la accesibilidad. La cadena de accesibilidad, por ejemplo, para un inmueble es desde que llego en el coche, que puedo entrar a estacionar, de que puedo desplazarme del coche o del transporte público al portal o llegar hasta mi piso en el número de planta que sea, el poder ingresar, el poder recorrerla en todas sus dimensiones y que no haya espacios que no puedas recorrer, el poder salvar desniveles, que no existan desniveles, por lo menos en una ruta que sea totalmente accesible, si hay varias rutas, el poder maniobrar dentro de un baño, maniobrar en una cocina, maniobrar en un dormitorio para ir al sanitario, para abrir los cajones, maniobrar con el closet, es simplemente como acercar las cosas para que suceda. Y por supuesto, salir en casos de emergencia, salir si hay una alarma. Entonces, cuando tú entiendes esa cadena, te das cuenta que no es solamente el baño o es la cocina, es que es un sistema, es una cadena. Y ya las ciudades han ido entendiendo esto, porque hay muchas normas que obligan a los organismos públicos a no invertir un solo euro más en una obra que no sea útil para todos, porque estás perdiendo la inversión. Claro. Entonces ya eso está llegando, ya el transporte es accesible, las comunicaciones son accesibles, las aceras de caminar peatonales son accesibles, las plazas, los parques, y cuando llegas a tu casa, a tu condominio, a tu finca, resulta que están todas las trabas, o al revés, que estás dentro de tu casa y te estás perdiendo todo eso que se ha estado haciendo accesible y tú estás encerrado en tu torre porque no puedes bajar, porque no hay accesibilidad. Sí. Entonces, ¿qué decirte? El mercado inmobiliario, el mercado accesible es muy novedoso, sin embargo, da claves cuando te digo que todos ellos son clientes que toman decisiones, que si mi abuelita no puede caminar, yo voy a buscar un inmueble que no tenga escalones adentro y que yo pueda llegar fácil adentro de mi residencia. Y eso son decisiones que la gente busca. Mira, están subiendo los precios con lo que había durante la pandemia, que se paralizaron, ya se están medio normalizando. El mercado se está yendo más que todo hacia las fincas más grandes, afuera,
las casas amplias, abiertas, las terrazas, que tienden a ser más accesibles porque son más modernas, porque se están buscando con el estándar de la familia. Las ciudades históricas más bien han estado muy compartimentadas, desde lo histórico hasta distintas reformas no muchas veces muy agraciadas. El mercado turístico desapareció el año pasado por completo y está despertándose de nuevo. Y la pandemia no afectó el mercado de vivienda secundario, sigue más o menos igual. Eso sí, los precios de los alquileres están bajando porque hay más oferta que demanda, entonces bueno, ahí se está acomodando. Pero allí está también metida las personas con discapacidad y los usuarios de la accesibilidad. Si me pides cifras, te las voy a dar primero de turismo, porque de turismo sí existen y te las voy a enseñar así. Ah, qué interesante, muy solo bien. Para que veas, solo para que veas que hay cifras. Sí. Entonces, esto es un estudio que hizo Tour for All, Predif, que es un organismo de aquí, y está basado con encuestas y estudios internacionales de demanda turística. Y es un mercado amplio, con diversidad de usuarios, que no para de crecer porque cada vez habemos más personas mayores, cada vez envejecemos más con más dignidad, cada vez tenemos más condiciones para movernos. Es un espacio económico porque mira, hay 783 millones de viajes por año de personas con discapacidad en Europa y 786 mil millones de euros facturación bruta y 384 mil millones de PIB de la Unión Europea, que equivalen al 2,75%, y te están diciendo aquí abajo terriblemente que es un mercado no atendido. Le puse una flechita, no atendido, y esto es solo en turismo. Cuando te metes en el mercado inmobiliario regular de alquiler y compraventa, no hay información. No hay. Yo busco estadística, no consigo. Hay estudios académicos, pero hechos como mercado inmobiliario, esa es una gran laguna que necesitamos. Yo la necesité en directa y primera persona con mi inmueble y no pude conectarme con la población que necesita eso. También es importante decir una cosa. En el mercado de la vivienda accesible se cae en otro grupo, que es el grupo de la vivienda protegida, la vivienda social, que las municipalidades han estado invirtiendo y facilitando muy buenos fondos para adecuar edificaciones de 4 o 5 pisos para que tengan ascensor, y aquí en Madrid se está viendo mucho, hay muchas zonas que les han puesto ascensores externos para comunicar todos los pisos, están arreglando el recorrido hacia los portales, están haciendo adecuaciones, pero esas viviendas tienen un control de precios, tienen unas normativas de protección propias en su propio mercado y es otro mundo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Y quién dijo que las personas con discapacidad eran siempre y únicamente las personas que necesitaban vivienda protegida y vivienda social? No necesariamente. Hay de todos los niveles. Hay altos ejecutivos, hay presidentes, hay políticos. Es decir, la discapacidad está en todas partes. Entonces, lo que hay es que agarrar un imán y jalar todo ese flujo que se está moviendo sin orden y jalarlo hacia ti y crear ese mercado. Y organizarlo. Sí. Sí, de hecho es cierto lo que comentas, porque cuando estaba preparando la entrevista me acerqué a urbanismo y pregunté si había algún listado o algo de viviendas accesibles o cuáles eran las informaciones mínimas y tal, y me dijeron, no, que venga la persona que tenga discapacidad y le decimos. Digo, ¿cómo? Y lo que van es a convencerlo de que no viva tan cómodo como se lo merece. Pues, o de que pierda autonomía. Sí. Pues en San Vicente, que es el barrio donde vive mi tío ahora mismo, había unas viviendas de estas de protección oficial, como tú comentas, y como mi tío va en silla de ruedas, le permitieron hacer una rampa de acceso a su propia vivienda, pero en general ni todo el edificio, ni el barrio, ni nada es accesible. Entonces es por un lado triste que las personas tengan que buscarse la vida ya teniendo esa necesidad desde la infancia o desde el momento en el que la hayan adquirido. Es triste de que además tengan que buscarse la vida para conseguir estas ayudas o para vivir dignamente. Es que no está pidiendo nada raro. Así es. Lo que pasa es que, como te digo, nos equivocamos y nos olvidamos que el ser humano era más amplio de lo que diseñamos para
un margen muy estrecho. Sí. Es mal negocio diseñar para un margen tan estrecho. Claro. Es mejor negocio diseñar en un rango que más gente quiera y que más gente pueda. La gente a veces termina, y eso es muy importante, y en el mercado de segundas viviendas, no de secundaria vivienda, sino de segundas viviendas, mercado turístico, Sí. que se alquila mucho para el turismo, es muy importante la honestidad. Sí. La gente piensa que su inmueble es accesible y dice que es accesible, y es una enorme frustración cuando la gente llega y la fotografía estaba trucada, o no era verdad que era el ángulo, no era como lo decían, y eso es muy frustrante y es una estafa porque estás vendiendo lo que no es. Claro. Entonces, crear un buen mercado inmobiliario sólido es bueno porque permite esos controles, permite el feedback de las personas para retroalimentar. Y si se toma en cuenta que un inmueble adecuado a la accesibilidad dura y es un plus para el inmueble, hay que convencer con eso al sector privado y al sector financiero, Claro. porque financiar la adecuación de la accesibilidad o una reforma que hace accesible o algo, o el valor de un inmueble accesible a la hora de hipotecarlo o algo, tiene un plus adicional. Es un valor agregado, sí, estoy de acuerdo. Cuando se monetice también como incentivo, como reconocimiento fiscal, o como reconocimiento financiero en materia de créditos, hipotecas, todo el mundo va a querer hacerlo además, porque claro. Eso es como la rehabilitación de fachadas o cuando querían poner las pantallas solares y todo eso para la energía, que estaba todo subvencionado, todo el mundo quería tener una pantalla en su casa. Es claro. verdad, tiene mucho sentido. Cambia con las ciudades, y por eso quizás donde vive tu familiar pasó eso, y esto que yo te describo puede ser distinto en cada ciudad, porque aquí existe la norma nacional de obligatorio cumplimiento, pero también existe mucha normativa autonómica. Y la normativa autonómica es incluso hasta más específica, no coliden, no chocan, complementan, son más específicas, y además a veces en ciertos ayuntamientos puede haber también una normativa propia, sobre todo y adicionalmente si estamos en zonas patrimoniales, zonas protegidas, y hay que tomar en cuenta todo eso. Hay que tomar en cuenta, pero no es difícil, no es imposible. No. Si yo que viví tiempo fuera lo pude hacer, ¿por qué no lo puede hacer alguien que ha crecido con eso y que lo ha visto toda la vida, ¿no? Entonces, como a modo de cierre y de conclusión, ¿qué podemos hacer como comunidad para hacer nuestras ciudades más accesibles? Primero, sin duda, la toma de conciencia, ¿no? El reconocimiento y la presión que debe haber para que esto sea una materia obligatoria, una asignatura obligatoria en la formación de arquitectos y de ingenieros, y de arquitectos técnicos y de aparejadores y de todo, porque no está en la formación. Está en la legislación, está en la norma, pero no está en la formación. Entonces, estamos graduando una cantidad de egresados que no saben del tema y se suman al problema y no son parte de la solución para que la arquitectura pues se homologue con la expectativa mundial, porque esto no es una cosa de España, es una cosa mundial. Es estar al nivel de que aquí, con la crisis económica que hubo, puede haber inversiones de muchas partes del mundo que quieren comprar en inmuebles en España que están más baratos. Y tú tienes que homologarlo a la expectativa internacional, estudiantes internacionales, trabajadores internacionales, es decir, hay un estándar. Los paralímpicos, eso son actividades que mueven muchísima gente. Entonces, lo otro es, además de incluirlo en la formación, que a mí me parece básico, presionar en las ciudades. Presionar a que las leyes se cumplan, las normas se cumplan, apoyar el rol de las organizaciones asociativas de personas con discapacidad que son clientes directos y víctimas directas, porque la persona es más o menos, no me gusta usar la palabra discapacitada porque eso es lo que hace un mal entorno, pero una persona tiene más o menos discapacidad dependiendo cómo el entorno la deja funcionar o no. Correcto. Entonces yo misma
en un mismo entorno funciono mejor que en otro, en el entorno que me limita me está discapacitando y Correcto. me hace relacionarme incómodamente con el entorno. Mm. Entonces, las personas que lo viven siempre tienen que ser las primeras, porque además nada para nosotros sin nosotros. Este es un movimiento que todos debemos apoyar, pero es un movimiento nativo de la misma comunidad con discapacidad que se plantó y dijo, aquí hay que hacer normas, aquí hay que hacer un porcentaje que nos considere, tenemos que derecho a estudiar, tenemos derecho a trabajar. Estamos hablando de las cosas más básicas de la vida, la vivienda, el trabajo, la educación. Entonces, eso es lo que ha servido para que el marco jurídico ya se haya construido en los últimos 15, 20 años, 10 años cada vez más, y lo que toca es concienciar, movilizar, es estimular. Darle voz a estas personas y que se oiga. Y estimular. Mira, hay normas, lo que te quería decir de las normas, así como hay normas que regulan, hay normas que certifican la calidad y certifican la excelencia. Sí. En turismo se está viendo mucho, donde la accesibilidad es un eje fundamental para que algo sea accesible, inteligente, negociable, sustentable, todo. En los estándares de sostenibilidad aparece la accesibilidad. En los estándares de calidad aparece la sostenibilidad. En los de excelencia, en los de destino turístico inteligente, en todos en la Q de calidad, en todo se está tomando en cuenta la acción. Entonces, ¿qué estamos esperando para que nuestros productos inmobiliarios, nuestros servicios inmobiliarios, pues se apropien de ese mercado que está flotando y tiene mucho tiempo flotando y hay que decirlo para que se movilice? Mira, yo lo necesito, si yo que no tengo discapacidad y que lo que tuve fue un encuentro y me di cuenta de eso, le debe estar pasando a mucha gente y está esperando por ustedes. Claro, ahí estamos, ahí tomando las riendas. Ya, incorpora personas con discapacidad, hazlos evaluar los espacios, que hablen, que se conozca, micros explicando lo sencillo que es. Mira, Armando que está allí filmando, Armando hizo un trabajo de investigación donde él tenía el movimiento humano en el espacio. Yo le decía, hazlo con la accesibilidad para que la gente vea cómo el espacio es tan parecido, solo por un poquito más de ancho, de alto, de largo y un poco más de conciencia en lo que significan las pendientes. No todas las rampas son accesibles, no porque exista una rampa hay garantía de accesibilidad. Es muchísimo más que eso, es orientación, es deambulación, es información, es seguridad. Pero seguridad también, vas a vender inmuebles buenos, seguros, duraderos. El inversionista tiene seguridad que se puede casar, reproducir, envejecer. Todo en esa casa lo puede vender con el plus. Vas a un viaje y vas a llegar a un lugar donde vas a disfrutar. Toda la familia va a disfrutar. La abuelita, el papá, el muchacho. Quien tenga discapacidad no se va a sentir diferente al resto. Todos pueden cocinar, todos pueden usar el único o los dos baños que pueda haber. Es inteligente. Yo creo que diseñar accesible es diseñar inteligente. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo toda la información que nos dejas y la verdad es que dan ganas de salir y contarlo y hablarlo para que la gente se siga uniendo y nos siga ayudando, porque en definitiva no es solamente vender casas, sino hacer un mundo más comprometido, más inclusivo, como la palabra misma lo dice, que yo lo vivo, ya te digo, de lleno con mi tío y mi abuela. Mi tío va en sillas de ruedas desde los 17 años y cada vez que yo voy a mirar una casa para mí, de alquiler, de lo que sea, digo, ¿cabe la silla de ruedas? ¿Se puede entrar al ascensor? Y si no, no me interesa, puede ser muy linda, pero no me interesa. Entonces, que podamos crear esa conciencia. Y hablábamos con Armando justamente también en el diseño de la página web y tal, poder hacer incluso una sección que sea solamente casas accesibles, pero accesibles de verdad. Maravilloso, maravilloso. El apoyo que les pueda dar, maravilloso. Eso es necesario. Es gente que necesita opciones, que tiene mucho que hacer, mucho que dar. Las mismas necesidades que tenemos nosotros. Y definitivamente no tiene sentido comprar algo que no te respeta. Claro. Que no te respeta. Yo creo que el tema de...
¿Quién ha pagado impuestos toda su vida? ¿Quién ha trabajado toda su vida? Si has luchado porque tu país crezca y sea mejor, ¿cómo te va a devolver el país? La ingratitud de encerrarte porque no es accesible. Como te digo, las ciudades se están moviendo, las grandes ciudades se están moviendo, así como entre Barcelona y Madrid hay una competencia de quién es más accesible y quién hace Sí. esto mejor, pues ojalá todas las autonomías, todas las grandes ciudades lo hicieran, todo el campo lo hiciera. Existen gradientes de accesibilidad, esto no es solo urbano, No, esto no, es sí. rural, hasta de los parques nacionales. Hay accesibilidad en todo, en cualquier ámbito de la vida. Entonces, es cuestión de ir amoldando si es más rural, es más urbano, y la expectativa que la gente tiene sobre la accesibilidad. Nadie va a ir a un parque nacional, a una autopista. La No, gente claro. sabe que va sobre piedras, es decir, uno Sí. tolera umbrales de inaccesibilidad que son parte de la emoción, parte de la aventura, pero la aventura y la emoción no deben estar en las grandes ciudades ni en tu No, casa. no, Eso no, no, tiene no. que ser el espacio digno, humano, que para lo cual se crearon carreras como la ingeniería, la arquitectura, el interiorismo, Sí. para servir a la persona, para servir a la persona. Justamente para servir, para poder ayudar. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y toda la información que nos dejaste. Y nada, volveremos a quedar, volveremos a hacer otra grabación o algo para ver cómo pudimos ir ayudando y si pudimos marcar alguna diferencia o por lo menos aportar nuestro granito de arena desde acá. Así es. Cada Un quien su beso. parte. Un abrazo, gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes también. Hasta luego. Hasta luego.